¿Ahora? Buenas tardes. Bienvenidos a esta última jornada de nuestro tercer encuentro de mestizaje sobre ciencia y literatura, donde hemos estado los últimos 3 días debatiendo intensamente, arrancándonos las camisas, las corbatas, por discutir un poco qué podemos ofrecer interdisciplinar y transdisciplinarmente a otros campos de estudio, en una reflexión que es muy holística y que aspira a comprender al ser humano de una forma más transversal. La sesión de esta tarde, me competía moderarla. Mi nombre es Víctor Bermúdez, perdón. Desafortunadamente hemos tenido una de estas circunstancias que a veces ocurren en la vida y me competía moderar un debate preparado entre Amalia Iglesias Serna y Elizabeth Echeveste, que lamentablemente no se va a poder llevar como tal cual fue configurado, pero puesto que Amalia lamentablemente ha tenido una situación familiar que le ha impedido estar con nosotros. Por lo tanto, lo armaremos como podamos, Elizabeth y yo. Me competía prevenirlos de esta situación porque si alguien quería salir corriendo en ese momento. Sin más dilaciones, intentaremos daros en esta mesa, con ese título orientativo de materialidades de la conciencia, lazos entre poesía y música, ¿no? Pues dos perspectivas inter o trans artísticas desde la humildad de nuestras perspectivas, yo creo. Next. Bueno, Víctor Bermúdez es doctor en... Víctor Bermúdez, Mexicali, 1986, es doctor en Teoría de Literatura y Literatura Comparada, Universidad de Salamanca, Premio Extraordinario 2016. Actualmente es investigador postdoctoral del programa Mestizajes del Donostia International Physics Center. Ha publicado la tesis Ciencia y modulación del pensamiento poético, percepción, emoción y metáfora en la escritura de Laurent Gaspard, 2017, escrita en el marco del Grupo Ilicia. Ha coeditado las obras colectivas Inscripciones littéraires de la science, o sea, los franceses y las francesas que estén ya se están riendo, ya les veo, en 2017 con Amelia Gamoneda y Nodos, 2017 también, con Gustavo Ariel Schwartz. Ha realizado estancias de investigación en la Université Sorbonne Nouvelle y en la Université du Québec a Montreal y ha impartido seminarios sobre semiótica y poesía francesa. En el campo de la traducción literaria ha incursionado en la obra de Laurent Gaspard, Bernard Noël, Heather Dolau, que no lo sé leer tampoco, Amina Said, y sostiene el blog The Light Passenger desde el 2013. Como gestor cultural, ha fundado y dirigido la revista Periplo del 2010 al 2013. Actualmente está ultimando el ensayo Cognición en el poema, Laurent Gaspard, Los poros de la palabra. Víctor se interesa por los procesos del pensamiento poético y por las relaciones entre ciencia y literatura, particularmente del discurso poético mediante la investigación, traducción y creación literarias. Cómo el lenguaje literario indaga la percepción, la memoria o la conciencia. Es autor de 2 poemarios inéditos, del Electrón el ámbar, del 2014, e Iluviaciones, del 2017. Bueno, pues Elizabeth Echeveste Espina nació en Donostia en 1965, madre mía. Tiene una formación musical clásica y popular en 2 instrumentos, piano y saxo. Es Magister Artium en Ciencias de la Música, Sistémica e Histórica por la Universidad de Hamburgo y ha obtenido la suficiencia investigadora, el antiguo DEA, en la Universidad Autónoma de Madrid. Con la mayoría de edad recién estrenada, abandonó el Conservatorio de Música de San Sebastián y por consejo de su profesora de piano, Esther Mendiburu, se animó a conocer el panorama musical europeo. Vivió más de una década en Alemania, en Múnich, en Berlín y Hamburgo, lo que marcó su trayectoria personal y profesional, sobre todo teniendo en cuenta que de los 19 a los 35 se hacen cosas determinantes para la vida. Estudió Ciencias de la Música, Sistémica e Histórica y Filología Hispánica y se tituló, esto lo he dicho antes, como Magíster en Artium en 1997, siendo sus intereses principales la estética, la etnomusicología y la psicología de la música. Tuvo la suerte de estudiar con nombres claves de la musicología europea, en sistémica principalmente con Albrecht Schneider,
Vladimir Karbusiski, cada uno de sus problemas, y Oscar Elshek, o algo parecido. En Histórica, con Konstantin Floros, madre mía, Alex, Wolfgang Dombling y Peter Petersen. Se acercó a la composición con Ivana Loudova y Jans-Peter Ostendorf, y a las performances y la comunicación visual con Marina Abramovich, Svenia Chanana y Yanka Manchusen. Todo ello impulsó sus actividades artísticas de creación ya iniciadas con un grupo de artistas visuales y plásticos en la Escuela Superior de Arte de Hamburgo, performance, bandas sonoras, shows y muchos experimentos. Con el tiempo fue cristalizando sus pasiones en muy diferentes músicas, las vanguardias artísticas, el pensamiento, las culturas, la ciencia, los viajes y las sencillas cosas que nos hacen felices. Residió un par de años en ningún lugar, con domicilio en Hamburgo, Madrid y Donosti, mientras llevaba a cabo empresas tan dispares como realizar performance en Suiza y Alemania, desarrollar estudios de doctorado en Madrid o trabajar y vivir en gira con la compañía del teatro Legaleón T. La Fundación Museo Jorge Oteiza le concedió la beca Itziar Carreño entre el año 2006 y el 2008 para realizar una investigación en torno a la relación de Oteiza con la música, de la que surgió el libro Oteiza y la música, publicado en 2014. Especialmente interesada en música contemporánea, creación transartística y transdisciplinar. Desde el 2002 reside en Irún, trabaja en proyectos de creación e investigación alrededor de la composición, la interpretación y la recepción de la música, en particular a partir del siglo XX, y es profesora de Filosofía y Estética de la Música y Etnomusicología en Musikene. Bien, pues yo. Bueno, yo venía a hablar de música. Y en esto quería presentar la música claramente como un producto, como una parte y como una representación de la conciencia, sin olvidar quizá el papel más popular o más conocido de la música como inductora de estados de la conciencia. La conciencia es eso que hace que el conocer el mundo sea propio, que cada uno sea uno mismo. Cada cual tiene su conciencia, pero la conciencia propia también tiene plural. Una es más universal, es la del ser humano, y otras no son tan universales, sino más bien compartidas y conciencias de grupo. Mujer, madre, vasca, emigrante, profesora. También tenemos conciencia musical y por ello hacemos la música que hacemos, elegimos la música que elegimos. La música que nos define encuentra lugar en nuestra conciencia, forma parte de ella. Por otra parte, la conciencia se inmiscuye en la creación musical y en su interpretación. Según vivimos, la conciencia va modificando los significados de lo que concibe, descubriendo nuevos, olvidando algunos y dando permanencia a otros. Mi conciencia y yo vamos viviendo. Somos los mismos y vamos cambiando. Y las músicas que nos acompañan en la vida van cambiando. Unas permanecen adquiriendo con el tiempo otros significados y otras están de paso. Voy a hablar de la conciencia, que no de la consciencia, aunque aparezca de vez en cuando. Ambas, conciencia y consciencia, son actividades de la mente. Se tiene conciencia y se es consciente. La conciencia está en nosotros y la consciencia es un estado. Cada cual escucha la música en el momento que sea, solo o acompañado, con su personal e intransferible conciencia y en inconcretos estados internos. Lo hace de manera individual y no siempre es consciente de estar haciéndolo. Ser consciente es advertir la percepción, es un darse cuenta, es apercibir sintiendo y pensando. La conciencia recoge ese apercibir, dándole sentido. La consciencia percibe e interpreta y la conciencia concibe e interpreta. Si eso es lo que hace, ¿qué es? Hay tres metáforas visuales muy comunes para explicar lo que es la conciencia: la linterna, la caverna y el escenario. La linterna. En la metáfora de la linterna, cada persona percibe, determinada por el foco redondo que ilumina su linterna. De lo que no ve, no tiene conciencia. En definitiva, no hay conciencia de lo que no se puede percibir. En la metáfora de Platón y su caverna, las personas no percibimos directamente el mundo, sino que solo actuamos capaces de ver sus sombras desde el hueco de nuestra caverna.
Actuamos sobre una representación del mundo. Nuestro mundo mental y sensorial es una caverna de donde no podemos salir, donde nos hallamos prisioneros. De lo que se infiere que la conciencia es limitada y poco directa. Nuestra conciencia es el hueco y la pared de la caverna, y solo somos conscientes de aquello que está en la conciencia. Descartes presentó la conciencia como el escenario de un teatro, donde los actores son las ideas que están en nuestra conciencia. Somos más conscientes de unos actores que de otros. Un actor que entra y sale del escenario es una idea de la que somos conscientes y dejamos de serlo. Además, dependiendo de la luz que iluminara al actor, la idea acapararía más o menos nuestra conciencia. ¿Qué caracteriza a la conciencia? A esa pregunta yo respondería con 3 características de su funcionamiento: la selección, la cohesión y la coherencia. El primer aspecto es la selección. La conciencia está vinculada a la selección de datos que luego, organizados y relacionados, dan forma coherente y permiten valorar las infinitas posibilidades de sucederse en la existencia. El segundo aspecto es la cohesión. La conciencia pretende ofrecer formas coherentes interpretando la ingente cantidad de información que recibimos constantemente. Para ello funciona precisamente como aglutinante, al convertir innumerables impulsos en percepción comprensible del mundo y de la mente del propio sujeto. Coherencia es el tercer aspecto. La conciencia busca que todo ello tenga sentido y sea coherente. La conciencia nace de una actividad mental donde no todo entra, pero lo que entra pretende significado. Tener sentido. Independientemente de su relevancia, la pretensión de tener sentido hace de la conciencia un lugar de conceptos, metáforas y sinestesias. La conciencia recoge lo que le pasa al espacio-tiempo de mi existencia y a mí, que lo vivo, y refleja el significado que va adquiriendo para mí el mundo y el hecho de vivir. La conciencia está hecha de pensamientos, sentimientos, impulsos motrices, sensaciones, y la existencia modula nuestra conciencia. Anotamos, pues, que la conciencia necesita del recuerdo. Y es curioso, porque para recordar, cuando pretendemos recordar algo, en realidad nos recordamos a nosotros mismos. Viajamos a otra conciencia propia, anterior, y luego volvemos al yo actual para interpretar el recuerdo a través de los significados del presente. La necesidad de recordar caracteriza a la conciencia como a la música. Ambas, conciencia y música, necesitan del recuerdo. Este es el primer aspecto compartido por el binomio conciencia y música. Para seguir con esa zona común de la conciencia y de la música, me gustaría presentar a la música como arte, una actividad consciente e inconsciente a la vez, que ofrece analogías y metáforas para concebir e interpretar la conciencia, pero a la vez presentar también a la música como parte y producto de nuestra conciencia. Wow. Bueno, la verdad es que pretender representar, encarnar la poesía en esta mesa es un poco pretencioso de mi parte, sin haber realmente publicado ninguno de los 2 poemarios que he escrito, más allá de revistas, ¿no? Soy bastante consciente de esto. Sí tengo la convicción seria, y por eso me atrevo a estar un poco aquí, de que el proceso de creación para mí, en todo caso, ha ido hermanado desde el principio del proceso de investigación y también el de traducción literaria. Para mí han sido caminos paralelos, y en muchos puntos de ese camino, en realidad ha sido la creación la que ha orientado por dónde quería yo investigar. Y digo paralelos, digo muchos años. Quiero decir que escribiendo y sobre todo pensando poéticamente, por llamarlo de algún modo, llevo eso sí haciendo muchos años. Y la escritura de ese primer libro que decía Elix, del electrón, el ámbar, por ejemplo, que efectivamente se ejecutó en 2014, en 6 meses así muy explosivos de 2014, tuvo un previo trabajo de 3 años de investigación que iba paralela pues, a la vida, a la tesis, en fin, a las cosas, ¿no?
pero que tenía que ver con el ámbar. A mí me dio por el ámbar, me obsesioné con el ámbar y dije, ¿qué es el ámbar, no? Y vamos a ver qué es el ámbar pues desde que sepamos a nivel histórico, perspectiva histórica, geológica, un poco arqueológica, mitológica, científica, ¿no? La palabra ya me fascinó, la palabra, simplemente la sonoridad de la palabra. Electrón, electricidad, electromagnetismo, todas estas palabras las recoge el castellano del latín, que a su vez las recoge del griego electrón, que es la palabra que utilizaban los griegos para denominar lo que nosotros en castellano denominamos ámbar. Ámbar, por su parte, es una palabra en realidad de origen árabe, cuya pronunciación no soy capaz de reproducir, como ya se ha visto en la introducción, sí. Pero que para los árabes representaba lo que flota sobre el mar, porque ellos pensaban que era como una especie de semen de ballena, lo veían como blanquecino. Tenemos historias del ámbar desde el Báltico, rutas del ámbar tenemos en Europa que iban pasando por canales europeos hasta llegar al Mediterráneo, ¿no? Los árabes se obsesionaron con el ámbar también como los escandinavos. Y durante el Imperio Otomano, por ejemplo, lo empezaron a usar como moneda de cambio. Y al hacerlo, empezaron a hacer trueques, ¿no? con el ámbar, a usarlo como moneda de cambio, y al hacerlo se dieron cuenta de que ya había algún tramposo entre las filas que iba intentando falsificar ámbar. Y como la apariencia en sí del ámbar tampoco era tan difícil de intentar, tuvieron que inventarse un método para verificar que aquello efectivamente era ámbar. Se dieron cuenta de que el ámbar aguantaba temperaturas muy altas, 240 grados centígrados, antes de convertirse en barniz, más o menos, ¿no? Pero no tenían cómo hacerlo, había que inventarse un orden que calentase a 238, 39, no sé qué se nos derrita y ya la moneda de cambio se nos va, ¿no? A mí la cosa de que tú tengas que calentar algo a 240 grados centígrados para verificar su veracidad me fascinó. O sea, que tú te gusta algo y dices, lo caliento, ¿no? Pero además esa apariencia que tiene el ámbar como de fuego atrapado, ¿no? Además, pues me fui a buscar ámbar como loco al sur de Suecia y luego al norte de Túnez, y esto que das cuenta que coges un trocito de ámbar en el desierto de Túnez y está como fresco, ¿no? Contrarresta la temperatura, por lo que sea, no sé cómo hace. Y estás en el sur de Gotemburgo, puede hacer menos 20 grados y coges un trocito de ámbar y está tibio. Y entonces esto de que un material así, un material orgánico te contrarreste la temperatura, daba mucho que pensar, ¿no? Hay personas que a veces acompañan nuestra vida para contrarrestar nuestras temperaturas, y en ese proceso, en ese acompañamiento, el ámbar empezó a convertirse para mí en metáfora o en analogía de compañía, de amor, de contradicción mucho, pues eso, sí, no sé, creo que canalizaba para mí apariencias y temperaturas fundamentalmente, ¿no? Darle vuelta al asunto del ámbar y al asunto de cómo podía operar. Bueno, no he dicho que los griegos le llamaban así por considerar que tenía algunas propiedades electromagnéticas que efectivamente dicen los físicos de ahora que efectivamente tiene, ¿no? Al frotarse con obsidiana, por ejemplo, atracción, repulsión con otros materiales, esta cosa de que el ámbar pueda coger un bicho y bueno, mantenerlo allí, ¿no? O sea que tú te envuelves en ámbar y de pronto te mantiene, o sea, esa dureza que te tal. Bueno, todas esas características, esos atributos en principio geológicos, luego me llevaron a ver que había sido también un material que se vinculaba un poco se asociaba con la fertilidad, se asociaba, claro, con las clases altas también, pero sobre todo tenía consideraciones un poco místicas. Yo empecé a ver que en algunas culturas y se hacían figuritas, algunas figuritas muy eróticas de ámbar, y entonces había movimiento pues así como de sensualidad en torno a las piezas, a las esculturas, ¿no? De modo que toda esa exploración en el fondo de 3 años de estar dándole vueltas y yendo a buscar, me llevó a vivir cosas en el proceso de escritura del libro que fueron casi más importantes que el libro en sí, que la escritura. Y luego la escritura fue un rollo, porque fueron 6 meses de estar ahí obsesionado, pero el proceso de llegar a ello realmente acompañó lo que creo que es la investigación, ¿no? Todo esto para decir, y aquí paro y dejo que siga Elix, que creo que la obsesión esencial era intentar hacer, ¿cómo decirlo?, hacer hablar a la materia a través del lenguaje
lenguaje poético, ¿no? Ese era un poco el tal. Y bueno, pues creo que más adelante igual les leo alguna cosa y bueno, vamos improvisando con calma. Vamos a ello. Entramos ya, que hemos aclarado más o menos conciencia y consciencia, a música y conciencia. Abordaré la cuestión de la música y conciencia. Gracias. Pensando la música como analogía y metáfora de la conciencia. Y aquí también quiero presentar 3 puntos de vista. La música, primero, la música como metáfora de la conciencia espaciotemporal de la existencia. Ahora voy. La otra es la música como reflexión y reflejo del ser humano. Y la tercera, como selección, cohesión y coherencia. La música puede funcionar como metáfora de la conciencia espaciotemporal de la existencia. Somos materia ahora, cuando estamos aquí y ahora. Pero además existimos sin ese aquí y ahora, en aquellos para los que somos algo o alguien. La materia de la música es el sonido. La materia se transforma. La materia hace posible que el pensamiento y los sentidos reaccionen juntos, conectados, respondan juntos. A esa materia, al sonido, le aplicamos espacio y tiempo intencionados y obtenemos música. Para hacer música hay que poner intención, creer que eso que se hace es música y hacerlo. La intencionalidad de que algo sea música es un rasgo determinante para que una cultura, un grupo humano, entienda que eso es música. La música suena con intención, pero la música existe también sin sonar. Podemos escucharla por dentro. A eso lo llamamos imaginación musical, una suerte de imaginación sonora. La música puede no estar sonando y estar en nuestra mente, sentirla en nuestro cuerpo. La música puede ser inmaterial y material, como la existencia del ser humano. Unicidad y cambio caracterizan la existencia. La música comienza, se desarrolla y acaba, como la vida. Es única y cambia a cada momento. El devenir de cada obra, de cada pieza, puede entenderse como una metáfora de la conciencia espaciotemporal de la existencia. Algo único que identificamos como música, con principio y con fin, con desarrollo, con sentido y en constante cambio, está sonando. Entre tanto, la conciencia de la experiencia musical, y aquí de la experiencia, nos devuelve a nosotros mismos. Otro aspecto existencial es que la conciencia y la música son a la vez reflexión y reflejo del ser humano. La obra de arte contiene al artista y el artista contiene a la obra de arte. Algunos conocerán ese cuadrado mágico, Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas. Son 5 palabras de 5 letras construidas en un cuadrado y se pueden leer Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas. Rotas, al revés. No me lo sé en invertido. Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas. Y en el medio encontramos Tenet, pero en diversas direcciones podemos leer lo mismo. Un palíndromo. Alguno lo llama polipalíndromo. Pero bueno, con palíndromo a mí me vale. El mensaje, al margen de la traducción de si Arepo es muy hábil con las ruedas de lo que está sembrando, en realidad ahí reside la idea casi palindrómica de que la obra de arte contiene al artista y el artista contiene a la obra de arte. La obra de arte es creación y exposición, es mirada reflexiva y reflejo de quien mira. La música es consciencia y existencia, a mi modo de ver, una manera humana de ser conscientes de la particularidad y de la diversidad de la existencia y a la vez constata la importancia de la calidad de la interconexión. Selección, cohesión y coherencia caracterizan a la conciencia como la música. Cada música es un proceso que comienza con una selección de innumerables impulsos sonoros que se irán relacionando
cohesionando y para finalmente ofrecer una forma coherente. Ahora bien, voy a proponer hacer un experimento porque a veces igual, no sé, nos dejamos llevar excesivamente por el cerebro, pero claro, no tenemos otro. No es que digas, no, este hoy lo dejamos de lado. Entonces, les voy a pedir, así como solo por encima, que escuchen una pieza muy, muy breve y, en principio, quien la conozca, que se calle, por favor, porque me fastidia el juego. Y sabrá, en cuanto la escuche, sabrá por qué es la pieza elegida. Entonces, que disimule. Quien la escuche y no la conozca, sencillamente no se trata de saber nada, se trata de escucharla y habrá quien diga, pues esto me parece a mí que puede ser esta música o tal. Eso no importa. Primero vamos a escuchar y nada más. Más o menos nos quedaría un minuto, pero con esto sé que alguien ya la conoce, pero no sé si alguien más conocía la pieza. No se conoce. Bien, aquí está la jugada del cerebro. En realidad, ya conocemos estos juegos visuales en los que ves una cosa y dices, esto son dos caras. No, no es una taza, es una copa o es las dos caras y luego juegas a ver la copa o a ver las caras. Con la música no pasa eso. Una vez de que les cuente qué pasa, entonces en realidad, permítanme que lo diga así, flipas con que no lo oigan. Pero eso pasa luego, dice, y lo vuelves a hacer y dices, pues es verdad. Y es exactamente lo que también me pasó a mí la primera vez. Vamos a poner un momento el inicio, cantar fatal, o sea, sobre todo porque ando aquí dopada con la garganta para poder hablar hoy. Pero a ver si lo cogemos. Desde luego va a haber algo que creo que casi todo el mundo con un mínimo de conocimiento de películas de cine lo va a identificar. Más lento que la peli,
pero ya, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí nos acaba todo. Está cantando bajo la lluvia. Sí, más lentita. Vamos a la otra. Esta es menos popular, aunque también muy conocida, Los Juegos de Agua de Ravel. Lo curioso es que conociendo las dos, también te pasa. Si ya solo conoces una, tenemos esta y vamos a volver a ver qué pasa. Ahora ya está, Los Juegos de Agua. Sería un horror para bailarlo, pero... Salvatore Sciarrino escribió Anamorfosi y con eso nos dejó clarito que el cerebro a veces, por dar coherencia, hace lo que sea. Como, por ejemplo, no nos deja reconocer lo que en realidad podría haber sido evidente. Curioso, pero como en la vida misma. Yo también debería ponerme un poco teórico después de todo esto, pero a ver, sí, o sea, que para la literatura, vamos a ver, en teoría la literatura en semiótica, ¿no? Se dice que la ciencia y la filosofía operan con conceptos, ¿no? Esto es una afirmación de la semiótica, luego va haciendo razonamientos, tal, ideas, ¿no? Silogismo, no sé qué. Mientras que la pintura y la música operan con perceptos, ¿no? Los perceptos frente a los perceptos serían como, son como objetos de percepción, como unidades de sentido del proceso mental perceptivo, ¿no? Y la literatura, sin embargo, en su condición como bicéfala de conocimiento y de arte, estaría como mezclando, entrelazando todo el rato conceptos y perceptos, ¿no? Entre las funciones del lenguaje literario se encuentran las de enunciar, por ejemplo, cualificar, organizar, rearticular la percepción, lo cual hace del texto un material propenso para el estudio de procesos de la cognición humana como, por ejemplo, la conceptualización o la abstracción, ¿no? De aquello que se percibe, de lo percibido. Y justamente uno de los modos en los que la literatura sirve como repositorio de información perceptiva consiste en ir ponderando en cada texto el contenido perceptual y conceptual que tienen, ¿no? Ir haciendo un poco un balance de blancos sobre lo que hay en un texto de conceptos y lo que hay en un texto de perceptos. Bueno, y de hecho el análisis literario ayuda a identificar los datos cognitivamente relevantes sobre la manera en la que la literatura indaga la estructura de la percepción del mundo. Con todo, en realidad, lo que el poema muestra, creo, no es un relato de lo real, en sentido estricto, tanto como quizá una visión subjetiva de la materia, al menos así es como yo lo entiendo. Es una visión del mundo y del sujeto lo que el poema brinda, una visión, eso sí, coherente con su lógica interna, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a leer al menos un poema. Yo es la primera vez que leo estos poemas, no están publicados, es un PDF, son 2 PDFs en realidad. Bien, pero los hemos elegido con garbo, ¿eh? Bueno. Y gusto. Esto, a ver, esto se llama In Our Nature. Vine a leer La Cueva. Voy a bajar mi voz para que escuches los muros que interpelan, para que reconozcas la certeza que duerme en su textura y en los poros su voluntad de piedra envenenada. Buscas lo extremo en la creación, la esencia y su improbable vértice en el centro. Aquí, en la caverna, ¿cuál es la probabilidad de la hermosura? Primero es necesario que un árbol se proteja expulsando resina.
Después, su secreción atrapa una fracción de vida diminuta y se endurece. Detrás de la brutalidad está el cobijo. Al final, la resina es enterrada por arenas o arcillas, la tierra cubre todo, entonces se produce su conversión en ámbar, la afinidad botánica, y los seres extintos se conservan inmóviles como acabamos todos. En la cueva, esa substancia fosiliza el temblor y la belleza. En su interior, la radicalidad despide una secreta cuota de equilibrio. Así respiras y eso que exhalas eleva un canto. El soplo de tu pecho y las paredes desprenden en el eco su memoria. Debajo de la bóveda retumban las raíces del hombre. Bueno. Tira para adelante. Tira para adelante, Liz, que me voy a poner nervioso. Yo vuelvo a tierra. Música y conciencia, sigo con lo mío. La música como parte, producto y representación de la conciencia. Y digo, la música es parte, producto y representación de la conciencia. Cada cual, con su conciencia de individuo, reconoce que algo es música y que puede o no pertenecer a su repertorio. Hacer y escuchar música son actividades de interpretación que reflejan la conciencia ética, estética, lógica, metafísica, política. La conciencia musical nos permite dar significado al fenómeno sonoro que llamamos música. El ser humano da significado a los fenómenos, no puede hacer otra cosa. Los interpreta y los comprende como individuo. Al observar fenómenos sonoros, encontramos que los movimientos del sonido tienen sentido. Reconocemos ruidos y sabemos lo que significan. A la música le hemos reservado sonidos de alturas determinadas y aquellos de alturas indeterminadas que por su intencionalidad se convierten en musicales. Hablo, por ejemplo, de un piano y un tambor. Con la música toma forma la sucesión de sonidos y a esa forma se le da un tempo. El tempo será determinante para su comprensión emocional o intelectual. Cualquier estructura musical, no solo tonal, que pueda transmitirse al oído y al cerebro puede convertirse en forma musical. Interpretar que algo es música, reconocer la música como tal, es actividad de la conciencia. Pero solo se convierte en música si forma parte de lo que culturalmente concebimos por música, y nuestra intención es que lo sea. En ese momento, la música es un producto de la conciencia que interpretamos por partida triple. Quien compone la música interpreta las ideas musicales hasta darle forma. 2. Quien ejecuta o dirige la música interpreta la forma realizándola en el plano sonoro. Y 3. Quien participa de la experiencia estética interpreta individualmente, de manera intersubjetiva y desde la perspectiva cultural, étnica, social y biológica de su conciencia. La música también es parte y producto de la identidad. El ser humano es individuo y persona de grupo. Tiene una identidad individual y grupal. La música es reflejo y producto de la identidad individual y grupal. Y así nos identificamos con ciertas músicas y con otras no. La música es música porque así lo hemos acordado. Hacemos música y buscamos nueva según las convenciones del grupo cultural al que pertenecemos. En edad temprana, la música es producción espontánea de nuestra conciencia, determinada por las leyes acústicas, el propio oído y la interacción de ese pequeño individuo con el entorno. Después, es determinante el papel que juega nuestra manera particular de aprender y de relacionarnos con el grupo humano con el que convivimos, con nuestra cultura y nuestra sociedad. Nos gusta descubrir nueva música como nos gusta vivir. Nuestros gustos y usos musicales evolucionan con la edad, a la vez que los gustos y usos musicales evolucionan con la sociedad. Cada cual tiene su música, su personal banda sonora, que encuentra lugar en las posibilidades que ofrece la música de su cultura en el espacio-tiempo en el que vive. Pues uno va entonces de espacio, tiempo, vida, por ejemplo. Eulogy for Evolution.
En esta cueva húmeda el tiempo aprende las incógnitas. Por encima la lluvia nutre los relieves, la corteza de la montaña obstruye los temores del agua. Solamente su tensión más valiosa resbala líquida por mi cuerpo paciente y me empuja hacia el aire. Debajo esperas tú para alzarte conmigo, cuando el sudor termine de barnizar las pieles con demora. Nos sujetó la espuma mientras el mundo alcanzaba su última memoria. El tiempo descubrió la paciencia en el margen insólito de las estalactitas a las estalagmitas. Y allí verás, intermitente, su beso suspendido. La música que conocemos, la que escuchamos o la que hemos escuchado, la que hemos bailado, la que interpretamos o nos gustaría interpretar, dice mucho del individuo, dice mucho de los grupos sociales a los que pertenece. La música forma parte de nuestra conciencia individual y de grupo, de nuestra memoria individual y de nuestra memoria colectiva. Pues de memoria sí que la literatura ha dado. En teoría la literatura, por lo menos desde Homero, se han distinguido de manera convencional y a lo mejor cuestionable por lo menos dos tipos de memoria, ¿no? Una que se llamaba la memoria épica, a menudo asociada con la memoria colectiva, y la memoria lírica más como próxima al sujeto. Así, en el individuo y en la colectividad habitan formas distintas de recuperación del pasado que el discurso literario integra y potencia con distinta intensidad según el género, la época o el contexto histórico-sociológico. La memoria lírica codifica una proyección del sujeto que posee un potencial como repositorio de la conciencia humana susceptible de ser estudiado desde muchas disciplinas, ¿no? La memoria lírica es como la del yo, es como la de una Virginia Woolf, ¿no? Es así porque en ella tiene lugar una autorreferencialidad en la cual una presencia literaria se construye no mediante la descripción de un narrador omnisciente, sino como consecuencia del diálogo interno que un personaje en narrativa o un sujeto lírico en poesía, si estas convenciones nos sirven para por lo menos comunicarnos ahora, establece consigo mismo, ¿no? Ese diálogo consigo mismo. Entonces, dos cositas breves sobre memoria, más o menos, que es The Reminder. La resaca encima de la herida es la memoria, buscándose en el agua, y en ella, irrefutable, el vendaval nombrándonos. De arena busco versos. The Soft Touch. El viento trabaja la obsidiana, la caricia paciente congela su lava, hurga en sus secretos de extrusiva soberbia, y algo en ese pacto me conmueve. No sé si existe plenitud en los cuerpos, pero el contacto abre la memoria del mundo, extirpa en los enjambres el instante fructuoso, y solo entonces surge una forma admisible de evidencia. Es la serenidad del ruido incandescente, descifrando en tu piel los códigos del aire. ¿No vivimos acaso para alcanzar de nuevo la unidad que rompimos? Brota de la palabra la espora del almendro. Suena la poesía. Otorgamos sentido afectivo y sentido racional al movimiento, a los movimientos de los sonidos. En música tenemos consensos de lo que una expresión musical puede significar, a través de altura, duración, timbre, tempo, dinámica. También identificamos el movimiento del sonido con el movimiento de lo que se siente. El sentido afectivo y el sentido racional de la música muestran aspectos éticos y morales construidos culturalmente. Nos gusta buscar la idea de la universalidad de la música, pero no es fácil. Hay universales relativos, algunos, y después, en realidad, tenemos aspectos que caracterizan lo que podríamos llamar círculos culturales. Dentro de los universales relativos, hemos citado ya uno, la intencionalidad, la intención de que eso sea música, al margen de que reconozcamos que la música de otros es música o nos equivoquemos pensando que es música y no lo es. El segundo
universal relativo hoy es el de la octava. Para músicos algo muy claro, para no músicos fácil de explicar. Es curioso porque la octava es la simetría musical más destacable, es la simetría musical. La octava se explica muy fácil con una cuerda, con un cordófono de una sola cuerda, que si lo haces sonar, don, 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 ahora a ver si llego yo a la octava, don, don, lo divides por la mitad, don, don, don. Es decir, exactamente, divido por la mitad y tengo la octava. Eso se nos ha ocurrido a todos. Visitemos a quien visitemos, usa la octava. La cuestión es que es un universal relativo porque el significado que tiene la octava en cada cultura es lo que varía también, solo que a todos se nos ha ocurrido. Origin of symmetry. En su origen, el ámbar contenía líquidos, alcoholes, ácidos, aceites. Con el tiempo, los fluidos se evaporaron de su cuerpo, endureciéndose mientras moléculas idénticas se unían, formando otras mayores. Volátiles, sus líquidos se solidificaron en sedimentos sin aire y sin oxígeno. La simetría consume su paciencia. Se desconoce el tiempo del proceso, la madurez del cuerpo que rastrea esencia en los polímeros, pero se sabe, la convulsión química de la resina se acelera al exponerla al calor, a la belleza, se inicia la erosión natural e inevitable del poeta. Amar lo que se oculta es necesario. En la interpretación estética reside otra de las claves para pensar la conciencia. Cuando el ser humano se encuentra con el arte, realiza un acto de interpretación y se encuentra con uno mismo. Toda obra de arte es creada desde y para la interpretación, o sea, desde la interpretación y para ser interpretada. La obra ofrece la interpretación de la materia, el concepto, la idea, y es interpretada por su público. La interpretación, ambas interpretaciones, son acto de conciencia. Como hemos comentado, en música la interpretación es por partida triple, decíamos, ¿no? Quien compone, quien interpreta o quien ejecuta, quien escucha. Pero además, al margen del punto de vista de ejecutante público, cuando se recurre a la misma pieza otra vez, se ejecuta otra vez o se escucha otra vez, de nuevo volvemos a interpretarla. La interpretación puede entenderse como un trabajo semántico, con unidades lingüísticas y lógicas, como proposiciones, argumentos y teorías, con el objetivo de explicar a través del análisis y el razonamiento. Pero la interpretación es también, y especialmente en el arte, una tarea existencial que, además del trabajo conceptual, incluye el desafío del cambio y del devenir. Para quien compone, ejecuta, dirige una partitura, no es la partitura únicamente un objeto de análisis para la comprensión de la forma musical, sino también una expresión activa que impone sus categorías al intérprete y que obliga a cuestionar hábitos y prejuicios a todos los implicados. La interpretación de la partitura no puede quedarse en reconstrucción racional o histórica, sino que debe cuestionar conceptos y romper con la ingenuidad de lo unívoco. Para la escucha, otro aspecto de la interpretación es el placer de la anticipación. La conciencia prevé y el ser humano disfruta si se anticipa, no si se retrasa. Registramos coincidencias para encontrar causas y consecuencias. La anticipación proporciona el placer de la completitud y de la revelación. Nos gusta que nos sorprendan y que nos cumplan los deseos. Escucha y ejecución requieren prever e imaginar lo que sucederá. La escucha musical evidencia la interpretación desde la escucha como un juego de anticipación, mientras se valoran las infinitas posibilidades de relacionar sonidos y se entrevé lo que sucederá o puede suceder. Imaginamos, predecimos y nos gusta ganar el juego, acertar, y si no, que nos sorprendan a mejor. Como último aspecto, en torno a la conciencia y la interpretación estética de la música, quisiera mencionar la inspiración. Es difícil. En todas las artes se busca la inspiración. En Musiquines se habla muy poco de ella.
Se busca la inspiración, algunos de aquí lo saben, se busca la inspiración en la palabra que conceptualiza, en la materia que hace ser. La materia de la música es el sonido. Voy a intentar hablar de inspiración en música, es muy difícil esto. Pero quien dice sonido también dice silencio y dice resonancia. Un silencio, bueno, el silencio no es ausencia de existencia sonora. En música, los silencios no son descansos, no son huecos vacíos, son resonancias, son pausas, son necesidad de ritmo. El sonido y su ausencia describen cada música. El sonido esculpe el silencio. El silencio rodea y teje la música. Y un silencio más o menos denso envuelve a cada sonido elegido. La resonancia, olvidada demasiado a menudo, es el sonido que ya no es, o el sonido que fue. Reverbera el pasado y prepara el futuro. En este sentido, en música, la conciencia de la inspiración nos habla, por ejemplo, de que no es lo mismo pensar que en el silencio emplazamos sonidos articulados en una forma coherente, que pensar que la forma coherente emerge de un mar de sonidos. Ese silencio inexistente para Cage, o las piedras de Miguel Ángel cuando decía que la escultura estaba ahí dentro y que lo único que tenía que hacer era quitar la piedra que sobraba. Loud like love. Somos como el amor ruidosos. La cuerda que sostiene al cielo por arriba tiembla. Bajo la resonancia interna del paisaje colapsan las estrellas confundidas. Su peso delante de los ojos se evapora. Así fueron brotando, una a una, las venas de la tierra. ¿Conoces todos los síndromes del beso? Millones de células esperan el contacto con lo antiguo. Ansiamos el espacio sonoro que redime. Esa noche comienza el último suspiro. Su ruido eleva muros. Tormentas indecisas nos envuelven. Escuchas el ahogo. Su sudor deja rastros en la voz que levanta los cuerpos a la cumbre. La promesa de besar lo remoto nos mueve. El único, el más alto sonido purifica y cada uno describe los percances del cielo que nos hunde. Nos convoca el quejido. Tú aprendes los chantajes de la espera, la estridencia del anhelo improbable. También el tiempo se descubre a sí mismo y vibra en el bullicio la memoria de todos los que fuimos al principio. La desnudez se nombra de rodillas. De modo que creo que la reverberación, el paso al silencio, es también un asunto de la poesía, ¿no? El silencio... Aquí hay poetas, ya estoy viendo, más autorizados que yo para hablar de esto, pero bueno, me estoy mojando. El silencio en un primer momento puede ser sencillamente un tema literario, ¿no? Algo de lo que hablar. Escribir, por ejemplo, acerca de callar. ¿Qué es callar? ¿Cómo callar? ¿Por qué callar? ¿Cuándo callar? Y lo que conlleva callar. Pero creo que mi interés por el silencio no es tan temático como quizás estructural, ¿no? El silencio está en la arquitectura del poema. Es el principio y es el desenlace del poema, y además es el soporte del poema, pero se trata de un silencio cargado de sentido, el silencio como un hueco entre palabras, un hueco que tiene significado. El hueco permite también escuchar mejor. Hacer significar al silencio es crear la pausa. La pausa no está vacía, es un momento de silencio lleno de expectativa. La pausa es tiempo, entonces, o será tiempo. Seamos o no conscientes del silencio, en general comunicamos muchas cosas con él. Lo que ocurre en el lenguaje poético, creo, es que ese silencio tiene muchas veces un valor estético. Es un tejido de silencios lo que el poema ofrece. I do perceive. Escucho una distancia. Me estremece la alianza del sonido y la luz dentro del aire, del ave que recibe al mundo y en su cuerpo los músculos se ablandan.
se estrechan con el tiempo y aparece la sombra en esa ligereza. ¿Es posible pararse a tocar el silencio? Soy aire y miro a las estrellas, las reagrupo en su estructura ósea y lijo sus pieles corrosivas, vibrantes, sus huesos raspados como piedras. Su ruido no es todo transparente, ni el dolor posee todas las geometrías de la contradicción. ¿Cuál es la melodía de la conciencia? De lado escucho los sonidos en que las cosas toman forma y ese túnel donde la luz abraza al aire sin saberlo. Yo para terminar, me gustaría reflexionar sobre la magia, sobre el embrujo, sobre el encantamiento. Reflexionar sobre cómo nuestra conciencia otorga a la música una aura mágica en la ejecución y en la escucha. La música tiene poderes sobre el ser humano y quizá sobre los espíritus o el universo. La música tiene por lo menos dos magias, una desde la realización y otra desde la percepción. La magia de la realización, cuando se crea el sonido con la voz, con instrumentos, soplando o haciendo sonar, por golpeo, punteo, pinzamiento, frotación, metales, maderas, piedras, membranas, los cálculos científicos necesarios para describir la producción de cualquier secuencia musical en condiciones determinadas superarían desde luego a cualquier músico y creo que a más de un físico. La precisión es un factor muy musical. Pensemos en velocidad, peso, presión, por ejemplo, de un arco, al frotar la cuerda de un violín, para conseguir no solo el sonido buscado, sino también el balance con el resto del cuarteto. Pensemos en un director o directora de orquesta. ¿Qué hace si los músicos ya se saben la partitura? Modela la forma musical en ese espacio-tiempo. Juega con el tempo, la agógica, la tectónica, los timbres y las dinámicas para conseguir la expresión de esa forma. Y otro ejemplo, ser capaz de adaptar el sonido del instrumento en una sala en favor de la interpretación de cada obra, relacionar la forma musical con el espacio perceptivo. Espacio nuevo, reinvención. Esto es mágico. Es como saber medir distancias sin saber contar. Probablemente estemos hablando de intuición artística y de intuición musical, de conocer sin verificación. Magic Chairs. ¿Está indecisa la luz o son colores de tejidos simétricos flotando? Atraparé tu vista en el espejo frente a la letra obtusa de la llama y si hay sosiego ocurrirá también el golpe suave de dos rocas que esperan el rayo y el oxígeno bajo un rocío de luz enfurecida. El ámbar tiene dentro universos de triángulos rabiosos, escamas dulces y desahucios del corazón eléctrico. Sus cuadrantes descubren las orillas del tiempo en su piel áspera, donde frotas la magia, y ese azar en tu mano es todo lo que tienes. Con magia de la percepción musical me refiero al poder que tiene la música para interferir en nuestras emociones y en nuestras acciones. Aquí el ejemplo maestro es Homero, con la Odisea. Cuenta Homero que en una de las aventuras Odiseo se encuentra ante el peligro de las sirenas, esos bellos seres que embrujan a los marineros con sus bellos cantos, los cautivan y ¡zas!, acaban con ellos. Pero gracias a los consejos de Circe, la hechicera, Odiseo conseguirá dos cosas. Una, que puedan escapar sanos y salvos de las sirenas. Y la otra, en concreto para él, escuchar a las sirenas a pesar de todo. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, sus marineros tendrán que taparse los oídos con cera de abeja, porque quien no oye la música no se ve afectado por ella. Y él hace que le aten a un mástil, bien fuerte, así, para escuchar la música hasta que pase el peligro.
Y es que el invisible poder de la música para interferir en nuestras emociones y en nuestras acciones tiene reconocimiento histórico. Y podríamos hablar largo y tendido, pero aquí nos quedamos hoy, en medio de la compleja relación entre música y conciencia, e intentando que el sabor final sea precisamente el de la magia, porque nuestra conciencia musical cuenta siempre con la participación del vínculo emocional. Teníamos otra preparada. Venga. ¿A que sí, no? Suena ya un poco forzada, pero venga, va. No. Light Grenades. Hiere la luz y por debajo una sublevación tapiza las losas del desierto. Se inunda de carbón y de cal, nada más que la luz pasa en el aire. Y si nos elevamos sobre los arrecifes de la contradicción, álzate tú conmigo por encima de toda circunstancia obscura y frágil, sin que pesen las varas de los geómetras, ni anémonas sordas nos reclamen justicia incandescente, hasta que el mundo alcance la vibración grisácea y radioactiva. Has perdido la pólvora de sombra. Si esta iluminación te aterroriza, arrojaré granadas de luz vociferante. Álzate tú conmigo y deletrea. De luz es mi tormenta. Trinchera para lo que queráis decir. Gracias. Bueno, primero, gracias a ambos, un placer escucharos. Y yo no puedo evitar mi lado científico y quiero hacerte una pregunta. A ver, quiero ir por el lado evolutivo. Quisiera saber si... ¿Quieres ir por el lado, perdón? Evolutivo. Si, la verdad que no lo tengo claro, pero entiendo que probablemente, no sé si la música, pero tal vez los ritmos musicales son anteriores al lenguaje probablemente. No lo tengo claro. Pero si fuese así, quería saber si tienes idea qué papel pudo haber jugado eso en el desarrollo de la conciencia o eventualmente en el desarrollo del lenguaje en caso de que haya sido anterior. ¿Tienes alguna idea acerca de eso? Sí. Alguna idea sí, pero otra cosa es que, bueno, yo suelo decir que es una chaquetera y que en realidad me gusta leer a los grandes y quedarme un poco con lo que me sirve de cada uno. Desde luego creo que los que hablan de un inicio del ritmo me caen muy bien, me quedan muy cerca. Y me quedan muy cerca porque nosotros no escuchamos después de nacer. Estamos escuchando ya antes, estamos escuchando en la tripa de nuestras respectivas madres, en medio de todo ese barullo de alegrías, excitaciones, ruidos del estómago porque tiene hambre, le sube el pulso, respira. Si le gustan las jotas, en realidad el feto lo que le pasa es que recibe buen rollo de la madre. En ese sentido, creo que hay bastantes cartas a favor de pensar de que vamos sintiendo que las cosas tienen un ritmo. Ritmos muy diferentes. De hecho, los hombres y las mujeres no somos iguales. Lo de la igualdad es otra cosa, ¿no? No somos iguales, somos diferentes. Somos diferentes y tenemos ritmos diferentes. Pero para mí empieza ahí.
empieza una cuestión de ritmo. En cuanto tengo dos cosas, tengo ritmo. En cuanto un bebé hace algo, va a coger un ritmo, de hecho, eso un poco evolucionado nos lleva ya a un gesto expresivo. Para mí sí está el ritmo en el inicio de las cosas, como en el día y la noche, la mañana, las estaciones del año, todo, pero está en mí también, está en cómo siento yo eso. Y creo poder decir que pese a que no exista el niño neutro, los investigadores que sí se afianzan en toda esa percepción previa y en esa escucha de primero una cuestión rítmica que tiene mucho que ver con el tempo para la expresión y después con las líneas melódicas del sonido que están en el lenguaje, que es una de las cuestiones comunes entre lenguaje y música, ¿no? Jugar con el movimiento sonoro. Y después creo yo que hablaríamos, lo que no sé es cuándo es la música. Bueno, no sé nada, pero de lo que me imagino. Sí. Solamente comentar que en este juego entre poesía, música y todas las sugerencias que ha habido, a mí me faltaba la danza. ¿La danza? Sí. Ya. A mí también, bueno, de hecho no sé si he dicho aquí hoy algo, he hablado hoy tanto, he estado toda la mañana dando clases, que no sé si he dicho que yo y danza, en fin, una cuestión un poco difícil. Las cuestiones también tienen un límite. Cierto es también que yo me dedico a la música y no a la danza y que puedo especular alrededor de la danza, sobre todo desde el punto de vista de la música. Sobre la danza, de todas maneras, también hay varios caminos para pensarla. Yo pienso que hay una parte que es como el niño que empieza a cantar, no sabe lo que es una canción, pero está... ¿Qué hace el bebé? Está ahí cantando. Que la danza tiene algo así también. Tiene algo que es desde el inicio, esa identificación del sonido con el movimiento y hacerla propia, corporeizarla, sentirla en ti. Y luego ya podríamos ver también otras visiones de la danza en la que lo que queremos es expresarnos y para eso usar la danza. En eso sí haría esa diferencia. No sé, y luego podríamos charlar, pero quiero decir que no he preparado ahora un discurso, si podemos conversar o si me dices algo más. Si es de salida veo eso, veo un ímpetu del cuerpo a responder a las cosas como respondemos también al olor de algo que tampoco lo vemos. No todo es tan visual como parece que creemos, sobre todo últimamente, ¿no? Y luego está el otro lado, la expresión, la posibilidad de expresar con el cuerpo, solo con el cuerpo, incluso sin música, danza sin música. Hombre, sin música yo siempre pienso que algo tiene dentro quien está bailando. Es decir, para mí no hay música, pero para alguien sí. Y ese algo yo lo llamaría música, casi seguro. Si me lo graban en un aparato mágico que graba lo que estés pensando con aparato mágico, esperar 4 días que sale. Porque, en fin, pero bueno, un aparato lo identificaría como música, realmente. Ese es mi punto de vista. Esto muy rápido. Como he visto que habéis hablado de los orígenes evolutivos de la música, os quería recomendar un libro de Stephen Mizzen que se llama, quizá ya lo conozcáis, Los neandertales cantaban. En inglés es The Singing Neanderthals. Me está costando un montón entender. Sí, no se oye. Sí, oír, entender no. Perdón, estoy muy cerca. Bueno, un libro que os iba a recomendar. Los neandertales cantaban. Sí, en español lo han traducido por cantaban rap. En inglés es The Singing Neanderthals.
ya, bueno, me imagino que no tiene grabaciones, pero es un chiste muy malo, ya, me encantan los chistes malos. ¿Desde qué punto de vista sería eso de que cantaban rap? Bueno, es sobre los orígenes de la música junto Sí. al lenguaje, es decir, Sí. como hermanadas, una como origen de la otra, uno como origen de la otra, y Ajá. también sobre las cuestiones de cuerpo y mente, pero Ajá. desde un punto de vista de la arqueología cognitiva. Entonces, Ajá. como estabais hablando de cuestiones evolutivas... Sí. es Una cosa, ¿por qué en el castellano han puesto... Bueno, ahora soy yo la que pregunta, vaya. ¿Por qué han puesto en el título del castellano rap? No tengo ni ¿Se vende idea. más? Es que hay otra, ¿eh? Los neandertales, o sea, nos estamos embruteciendo musicalmente. Ciertamente, no, está comprobado. Después de más de 450.000 melodías estudiadas en el siglo XX, hemos conseguido empobrecer nuestra percepción musical un montón. Llevamos las de ganar. Rítmicamente, melódicamente, en cuanto a agrupaciones, no aguantamos 6 minutos. ¡Qué temazo! Pop, incluso, ¡qué temazo! Un poco largo, ¿eh? 6 minutos de concentración. Y además de eso, todavía tenemos el MP3, San MP3, que los pianos suenan como baldosines y el cerebro tiene que trabajar para reconstruir los timbres. Realmente sí, no es un mito. Estamos escabechando un poco la música, sí. Por lo menos nosotros de aquí ahora, siempre hay que tener esperanza. En los que vienen después y en el intercambio con otros que no usan MP3, por ejemplo. ¿Había ahí un...? Sí. Sí, muchas gracias por la charla. Dentro de lo que dijiste, y bueno, me gustó mucho la parte también con recitando el poema, y o sea, me pareció bien bonito. Pero dentro de lo bonito me parece que todo está dentro de algo muy canónico, incluso en lo que expresabas respecto a la música, lo noto muy, sí, armónico, simple, constructivo desde la música bastante canónica, sobre todo europea, y de la tradición musical occidental. Quisiera saber tu opinión sobre la música, lo que llaman la música concreta, la música incluso posterior del free jazz, por ejemplo, el avant-garde, todo esto, en tu percepción de la música como constructo. ¿Puedo preguntarte tu profesión? Soy físico. Ajá. Sí. ¿Músico? ¿De paso un poco? Toco No. saxofón, sí. Sí. Sí, amante de la música. A ver, la primera cuestión es que sí, canónico, lo puedes llamar canónico. No me sabe a piropo nada. Nada. Sí. Otra cuestión es que realmente procuro o intento ponerme en situación de con quién voy a hablar, cómo vamos a hablar, ¿no? Soy una enganchada de la contemporánea, los que me conocen lo saben, no solo enganchada de escucha, sino activa en los temas, pero realmente complica un poco. Sí he metido algún guiño, no sé si te habrás fijado cuando digo no tonal, también así, pero muy pequeñito, muy pequeñito. En cuanto a lo cultural, también era muy consciente que estaba preparando un discurso en el que hay compositor-compositora, que rollo con lo del femenino y masculino, ¿eh? Pero es que es verdad, si digo director, todo el mundo imagina un director, un señor director de orquesta, entonces por eso me empeño un poco, ¿no? Pero igual habría que hacer lo que me parece que hicieron en Islandia, que sacaron otro género y así ya te quitas de líos. Pero bueno, no sé, cosas mías. A ver, hay tradiciones orales y realmente la cosa ni se complica ni se pone más fácil. Es decir, lo que he dicho, directamente sustituimos al compositor por mi abuela cantándome su interpretación de lo que escuchó.
Y entonces el compositor lo que ha escuchado es en su mente y yo lo sustituyo por mi abuela y estoy en la tradición oral y ella interpreta, yo interpreto y quien me escucha interpreta. En la medida de lo posible he intentado, sí, hacer un discurso flexible, pero en el que me parece que en ningún momento vas a encontrar dificultades para entender que está la música contemporánea, en la que la mimesis, por ejemplo, musical, o la teoría de los afectos del barroco, eso que dices, ¿no? Algo es triste, va para abajo, ¿no? El cuerpo también, lo he comentado, pero al margen de que haya comentado precisamente ejemplos que creo que ilustran bien, en el discurso entra la música contemporánea. Entra el free jazz, entra la experimentación y entra también la improvisación. O sea, está pensado para que encaje. Otra cosa es que no hago referencia porque, sinceramente, Cage ya es un arrojo. Si te fijas, otro de nuestros problemas de escucha y de avance es que el siglo XX y el XXI, y por cierto ya no es 2001, estamos en el 17 del siglo XXI, llevamos escuchando como jamás en la historia de la música, música antigua. Sí, antigua, señoras, señores, antigua. ¿Es del 19? Es antigua. Hablamos de música contemporánea y está escrita en 1930, que dices, no sé yo, algo pasa. Sinceramente, sí que creo que tenemos una escucha que ha tenido el problema de una moda de escucha que luego tiene otros placeres, no lo olvidemos. O sea, escuchar versiones es la pera. Quiero decir que te coges un Bach, unas variaciones Goldberg y te las escuchas por diferentes y eso es lo que pasa. Pero, sinceramente, Cage ya es casi es pop dentro de, ¿no? Pero ya es un poco más de arrojo. Si digo Beethoven, no. Pero si me meto más a fondo, sinceramente, no me quiero alejar. O sea, quiero comunicar. Otra cosa es que sí he estado atenta, y si se me ha escapado algo, me lo dices, sí he estado atenta a que ese discurso encaje también con la creación contemporánea, con las músicas más libres y con músicas de otras culturas. Así que lo de canónico, pues en fin, vale. Nada. Sí, vale. A ver si preguntan algo para la poesía. Caixo. Caixo. El silencio. No digas nada. No preguntes nada. Si quieres hablar, quédate mudo. Bueno, aquí rompo mi silencio y voy a mi lado científico. Mi curiosidad era con el título, porque está así, ¿no? Materialidad de la conciencia, lazos de música y poesía. Pero acudiendo o recurriendo a una metáfora que usamos mucho en biología de Fox Keller, que dice que el genoma es como una partitura de jazz. Y todavía estamos buscando esta materialidad del genoma. Y ella lo que dice que no existiría esta unidad, ¿no? Del genoma, del gen. Y lo construye como, a ver, está en la música, ¿no? En el proceso, en no sé qué. Bueno, entonces, ¿dónde estaría la materialidad de la música o de la poesía? O si quieres quedar en silencio, puedes. Yo voy a aprovechar porque lo pasé a nota al pie porque dije, está rodeada de físicos. Cuidado. Cuidado, espera que lo encuentro. Porque hablaba yo de la materia y dije, no lo voy a quitar. No lo voy a quitar. Y luego dije, sí lo voy a quitar. Sí lo voy a quitar porque en vaya lío te puedes meter. A ver, la cuestión de la materialidad de la música para mí, mira que le he dado vueltas, está en que es material y es inmaterial. O sea, que puede sonar y no puede sonar. Que tengo una banda sonora y suelo comentarlo en clase con los compañeros alumnos y así, que digo, qué suerte de profesión.
Y además, cuando ya no tal, te vas a un sitio donde no haya más lío y tienes tu banda sonora dentro. ¿Es material? No sé, existe. Eso de momento. Pero la cita que te quería decir era que yo me había columpiado y era: la materia de la música es el sonido. La materia se transforma. Espera, materia es algo hecho de algo en una cadena sin fin. No he visto saltar todavía. Bueno, mira las cejas de Gustavo en una cadena sin fin. Y hablando con Víctor, pues claro, cuidado, que la lías. Y entonces en ese momento me crecí, dije, ¿qué pasa? Estoy pensando desde la música. El arte tiene que empujar a la ciencia a pensar diferente. La música nos trae luego cosas como, por ejemplo, instrumentos mucho mejor construidos, MP3, instrumentos mucho mejor construidos, salas magníficas, la Elbphilharmonie de Hamburgo, que ahora estoy por escucharla, pero vamos, que democratizan la escucha. En fin, la ciencia trae, pero sinceramente creo que una de las cosas que tiene que hacer el arte es inspirar y empujar a la ciencia. Una de las cosas que digo es, en música ya nos teletransportamos. A ver, los científicos, ¿cuándo no lo hacen? Y respecto a la materia, esa idea de que sea materia es algo hecho de algo, y que yo no espere llegar a una... Onda que esté yo hoy, y yo no espere llegar a una ¿qué es eso? Una partícula, un algo final que dices, esto es la mínima expresión. Me parece casi una obligación mía seguir diciendo que no, es sin fin. Otra cosa es luego hablamos. Vaya cena. Bueno, yo en cambio guardo silencio, al menos al respecto, y toca concluir aquí. Ahora hago función de moderador, del moderador que era y que devuelvo, pero nada, muchas gracias por resistir esto. Uy, había una última. Sí, hola, en relación a la materialidad de la música, que esto también lo hemos estado comentando en alguna mesa estas noches, el sonido, bueno, la música es sonido y el sonido es materia. El sonido solamente se propaga cuando hay materia, porque son ondas transversales que necesitan el golpe de unas moléculas con otras para propagarse. Si no hay materia, no hay sonido, si no hay sonido, no hay música. Entonces, lo de la materialidad de la música realmente queda resuelto con pensar, con saber, con recordar que el sonido es una propagación de ondas materiales, y se llaman materiales porque es el choque de una molécula con otra. Y debe haber, bueno, en fin, ya, gracias. No es una pregunta. Pues pausita, bueno, ¿no? A ver. Lo siento, tengo que aclarar. El sonido es la propagación de una perturbación, no la propagación de materia. Es cierto que es necesario la materia para que se propague el sonido, pero lo que se propaga es una perturbación y no la materia en sí, simplemente. Bueno, hemos de cerrar y, Pepe, un momento, dejarlos con la siguiente, o sea, un respiro, nada, y dejar con la siguiente sesión con Manuel Carreiras, director del BSBL, y con Vicente Luis Mora, poeta que viene a plantear estos diálogos. Muchas gracias.